Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me escuchan bien todos? Todo perfecto. Sí, Bueno. Yo muy los bien. escucho y los veo. Bueno, ya podemos Todo ir bien. dando paso a la jornada del día de hoy. Buenos días a todos los presentes a través de la pantalla. Bueno, hoy tenemos como tema de nuestra jornada habitual de los martes a las 11, la actividad central de la Secretaría Científica. El tema que nos convoca es la juventud en riesgo, el futuro de una generación. ¿Qué afecta hoy a los jóvenes? ¿Qué los impulsa a la acción y al riesgo? Contamos con la presencia hoy, los expositores por orden alfabético serán el doctor Alberto Álvarez, la doctora Hilda Katz y la licenciada Fernanda Rivas. Voy a leer un breve currículum que les hemos pedido. Alberto Álvarez es psicoanalista y psiquiatra, titular en función didáctica de APA, miembro de APSA, coordinador en APA del Grupo de Investigación Presentaciones de la Psicosis en la Actualidad, presidente del capítulo Psicoanálisis, Subjetividad y Comunidad de APA-APSA y miembro de la Fundación del Campo Lacaniano. También se desempeña como supervisor del equipo de adultos del Hospital Rivadavia. La doctora Hilda Katz es doctora en psicología, PhD, USAL-APA, licenciada en psicología, miembro titular en función didáctica de la APA, FEPAL e IPA, coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, especialista en niños y adolescentes, y miembro del grupo El Niño y su Familia de Serge Le Bovici, París, Francia. Ha sido guionista del cortometraje premiado Mi película Candela, Mutismo selectivo de una niña de 4 años, traducido a varios idiomas. Es profesora titular, invitada de universidades nacionales e internacionales. Es profesora de seminarios de la APA y artista plástica. De sus numerosos libros, seleccioné los últimos 3, los citaré, que son los más recientes, publicados todos este año, por Editorial Vergara y en colaboración. Las redes de lo humano en las redes, trabajando en cuarentena y en la post-cuarentena, en épocas de la pandemia, transformaciones e invariancias, y psicoanálisis de niños y adolescentes, trabajando en cuarentena en tiempos de pandemia. Y en tercer lugar, la licenciada María Fernanda Rivas, licenciada en Psicología por la UBA, miembro adherente de APA, integrante del Departamento de Familia y Pareja de APA, especialista en niños y adolescentes, especialista en psicología jurídica con orientación en familia, ex integrante del Servicio Social del Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ex docente de las carreras de especialización en Derecho y Familia de la UBA y del Seminario Clínica de Pareja y Familia en la Universidad Kennedy. Docente del Instituto Ángel Garma, coautora del libro Familias en Litigio, Perspectiva Psicosocial, y autora de Familia y la Ley, Conflictos, Transformaciones. Bueno, vamos a una breve introducción que va a preceder a la presentación de los expositores, que tendrán entre 10 y 12 minutos cada uno, para luego pasar a un intercambio que Cecilia Moya y Estela Alam
me acercarán a través de lo que ustedes vayan escribiendo para ir armando un debate. La preocupación por el destino de la juventud y sus riesgos parece ser una constante a través de las distintas épocas. Al mismísimo Sócrates se le atribuye la siguiente frase: los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. A modo de contrapunto podemos citar a Salvador Dalí, quien enuncia: la mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella. Si hablamos de juventud en riesgo, en primer término podemos preguntarnos, junto con nuestros calificados expositores de hoy, si efectivamente ven tal riesgo y, en todo caso, de qué tipo de riesgo se trataría. Enumeremos. ¿Se trata de las dificultades propias de la adolescencia? ¿Esa etapa difícil de la vida por todos reconocida? ¿Se trata de las complejidades que se afrontan en la juventud, en vías hacia la maduración? ¿Del futuro incierto? ¿De los excesos y desbordes hacia el acto, las adicciones, el consumismo o las patologías alimentarias? ¿Se trata del peligro de encaminarse hacia lo que hemos denominado tradicionalmente desde hace muchos años sobreadaptación y hoy encuentra una variante más sutil y refinada en la llamada autoexplotación, un concepto de la sociología? También al peligro lo podemos vislumbrar en la aceleración vertiginosa, esta que casi mágicamente parece haber sido puesta en pausa por el coronavirus y las medidas tomadas para contenerlo, pero que podemos vaticinar que no tardará en recuperar su vigor. Con el narcisismo, sobre todo en su vertiente exhibicionista, ya que se afirma que el ser observado, ser visto, estar en las redes, es hoy un aspecto central del ser en el mundo. Por otro lado, ¿qué podemos decir desde el psicoanálisis en cuanto a las diversas formas cambiantes del ejercicio de la parentalidad en estas épocas? El entorno, que con sus aciertos y fallas promueve y acompaña el proceso de cambio de adolescentes y jóvenes. ¿Cuál es el rol que le cabe a los padres, a los psicoanalistas y a las instituciones? Parafraseando a Winnicott, podemos preguntarnos acerca de la parentalidad suficientemente buena. Otro planteo que podemos hacernos es: la juventud y la humanidad toda, por supuesto, ¿estará más en riesgo en los tiempos actuales que, por ejemplo, en vida de Freud, cuando hacia 1914 en Europa se avecinaba la Primera Gran Guerra? ¿O que en 1939, cuando simultáneamente a su muerte se desencadenó la Segunda? Desde ya que muy distinto sería si para comparar elegimos otros destinos geográficos u otras épocas que precedieron a tiempos más pacíficos y prósperos. Pero bien sabemos que esto solo lo podemos establecer con posterioridad y no de antemano. Transitamos entonces tiempos de incertidumbre, tal como lo enuncia el título elegido para nuestro simposio anual, al cual están todos invitados en noviembre. Tengamos en cuenta la evidencia de que en ninguna época de la historia las sociedades han sido diseñadas para la felicidad de los humanos, ni para la crianza eugenésica, ni tampoco lo podrán ser. Sin embargo, guardamos la esperanza de que nuestro incesante quehacer nos aporte individualmente o en el conjunto social la posibilidad de contribuir con los aspectos tróficos versus lo tanático, con lo constructivo versus lo destructivo. ¿Cuáles son las características que configuran una mayor o menor disfuncionalidad de cada familia? Familias disfuncionales, pero también sociedades disfuncionales.
y para ir terminando esta introducción, abrevar en el paradigma de la complejidad es observar que el reduccionismo necesario para estudiar un fenómeno no nos confunda con sus hallazgos parciales elevados a la categoría de causa única. Bueno, como ya dije, esta mañana contaremos con los aportes de 3 destacados colegas de nuestra institución, quienes, desde su propia mirada psicoanalítica, compartirán con todos nosotros sus reflexiones. Damos paso entonces a la palabra del doctor Alberto Álvarez. Bueno, gracias Eduardo por tu introducción y quiero agradecer también a la Secretaría Científica por haberme invitado a participar con este tema, que bueno, es un tema que a mí me viene preocupando desde hace años. Vamos a ver ahora el recorrido que pude armar. Entonces, la pregunta que me surge en esta presentación es cómo dar cuenta desde el psicoanálisis de estas manifestaciones sintomáticas donde predomina el vacío, la descarga motriz vía el acting out o el pasaje al acto, y que se manifiestan como diversas conductas antisociales, delictivas, con consumo de diversas sustancias, y donde el cuerpo, como fetiche o como desecho, pasa a primer plano. Voy a hacer un mínimo recorrido de algunos cambios culturales que me parece que hacen algo específico de lo que vos decías, Eduardo, de lo que pasa en la actualidad con la adolescencia y la juventud. Si bien la decadencia del padre viene ya dicho por Lacan desde los años 30, ocurrieron luego desastres sociales como el advenimiento del nazismo, sus consecuencias, los campos, con su corolario del fin de la poesía. Pasamos luego a la década del 60 y en nuestro país comprobamos que todo eso podía volver a suceder y ocurrió con el nombre de los desaparecidos en la dictadura y posteriormente muertos o sobrevivientes de guerra de Malvinas, donde se originaron, a mi entender, cambios subjetivos que influyen en las manifestaciones sintomáticas actuales en nuestro país. Hay otro eje que recorreré que tiene que ver con un déficit más epocal, el cuidado de sí. ¿Qué pasa con el cuidado de sí? Hay autores como Recalcati o Eisenberg que opinan que en la actualidad no sería tanto el conflicto intrapsíquico el que pone en crisis la estabilidad psíquica, sino la falta de sentido para un proyecto vital que genera un vacío existencial. Hay un filósofo, Levinas, que él trae algunas cuestiones diferentes desde la filosofía y que me parece que se aproximan bastante a algunas conjeturas, por lo menos desde el psicoanálisis, porque él dice que ese vacío existencial, lo confronta al sujeto con experiencias del horror, despojado así de su subjetividad y de su poder de existencia privada. Lo diferencia a la angustia de la nada, que es propia del existencialismo, ya que se nos revela en esta angustia de la nada un peligro de muerte y de dolor, pero no este horror del ser opuesta a la angustia de la nada, ¿sí? Este autor escribió esto luego de la Segunda Guerra. Y él trae una idea diferente a la del ser, la del hay, donde la subsistencia ocurre por acontecimientos impersonales. Hace unos años, un recorrido que hice con Annie Krieger, dábamos cuenta de cómo la violencia puede dar existencia, pero una existencia de hecho y no simbólica. Es así que las consultas de adolescentes y jóvenes ya no están basadas en el pedido de resolver prohibiciones, pero sí en las diferentes manifestaciones de las necesidades del ser. Y como consecuencia, una posición ante la vida, que es que el sufrimiento de procurar rápidamente una anestesia. Esto lo trae Horstein. En estas presentaciones predomina el sentimiento de inferioridad más que el sentimiento de culpa, por imposición del ideal cultural de autorrealización, que es lo que traía Eduardo, donde es denegada la necesidad lógica de contraer una deuda simbólica. Este horror a la deuda erigido ante la fantasía de autoengendramiento.
Ahora, ¿qué entiendo por conductas de riesgo? Aquí tomo a un antropólogo, David Le Breton, que estuvo en APA hace unos años, y él lo trabaja como un juego simbólico real con la muerte, un ponerse en juego, no para morir, pero que pone en peligro la vida. Manifiestan un enfrentamiento con el mundo, con la demanda de vivir cada vez más experiencias de éxtasis o goce. Esta modalidad de los jóvenes en relación a las conductas de riesgo, intoxicaciones, fugas, velocidad en las rutas, peleas callejeras, etc., se sostienen en un sufrimiento personal agudo o difuso e indican una ausencia o poca integración del suficiente gusto por vivir. Son como un último sobresalto para entrar al mundo y parirse a uno mismo en el sufrimiento, para acceder a una significación de sí que les permita retomar las riendas de su vida. Así, en este enfrentamiento físico se buscan marcas que permitan sostener una realidad que se les escapa. Ahora, el riesgo del desafío es una prueba de valor de su existencia que quieren demostrar. Muchas veces se paga con su propia vida por la sobreestimación de sus capacidades para superar esa prueba. Esto sumado a la forclusión social de la muerte como real. Esto me parece que es un punto en las sociedades actuales muy importante. Ahora, el sentimiento de vida lo menciona Lacan en De una cuestión preliminar y se trata de un desorden provocado en la juntura más íntima, nos dice, el sentimiento de vida está relacionado con la significación fálica, el falo es lo que permite dar sostén en la realidad. Ahora, la ausencia de una significación a ese nivel trae como consecuencias una falta de fundamento en la existencia y se trasluce en modos vivientes, inauténticos, inerciales, desapasionados, rutinizados al extremo, donde la búsqueda de ese borde mortífero es a veces imperiosa, borde que les puede dar ese sentimiento de vida atrapado y sobreviven. Entonces, la juntura no puede estar nunca en el sujeto, pero sí en el apego a la vida que provee la significación fálica. Este es un tema que estamos estudiando en el grupo de investigación. El adolescente se enfrenta al surgimiento de un real sexual con el cual va a tener que lidiar y encontrar un lugar sexuado en este nuevo avatar de su vida. Sí puede construir algo con los restos de neurosis infantil e identificaciones edípicas que cuenta. En el mejor de los casos lo conseguirá vía anudamiento, sexualidad y muerte y organizar su fantasma. Pero, ¿y en los casos en que esto no es posible? ¿O son posibles solo anudamientos precarios y frágiles o con sujetos que traen ya precarias estabilizaciones narcisistas por falta de anudamientos del estadio del espejo y del Edipo? Expondré sucintamente algunas de estas situaciones. No sé cuánto tengo, Eduardo. ¿Tengo tiempo? 4 minutos, Alberto. Bueno, voy a tomar algo ahora sobre el estadio del espejo, ya que la aprehensión del cuerpo propio implica un cuerpo percibido por lo propioceptivo a través de las sensaciones del cuerpo y vía una imagen que viene de afuera y otorga una identidad alienada que el otro devuelve. Hay dos movimientos que describe Lacan en el espejo. El primero, el sujeto se inscribe en el campo del otro, mientras que el yo se refleja como un cuerpo en el espejo del otro. Así tenemos un sujeto y yo cuerpo. Pero aquí hay varias operaciones donde intervienen la función materna y paterna que tienen que ver con que lo que Freud trae de poder armar un yo ideal vía His Majesty the Baby, ¿sí? Ahora, esto es importante si los padres pueden dar una muestra de su amor. Y además, otra operación que tiene que ocurrir es la posibilidad de que surja un yo real. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre tiene que poder reconocer
que ese niño que aparece en el espejo ante sus ojos, el yo ideal, ese His Majesty de bello y maravilloso, no es todo, que la imagen no es todo, que hay una parte que no se refleja en la imagen y que eso sería, bueno, desde Lacan el rasgo unario, el yo realidad, desde Freud, ¿sí? Ahora, entonces, hay la falla en la posibilidad de significar al niño como un objeto de amor, o sea, significar fálicamente a él como entero del cuerpo del niño. Si los padres no pueden, sucede que toman al cuerpo del niño como un objeto de goce. Y esta es una de las cuestiones re complicadas, tanto en la infancia como en la adolescencia. Y entonces, en vez de devolver la imagen del yo ideal, cae sobre el yo del niño atribuciones injuriantes y hacen del niño no un objeto significado en el amor, sino en el plano yoico, un objeto repudiable, apto para ejercitar el goce obsceno. Es así que el niño deviene feo, tonto, torpe, malo o un objeto al cual se abandona. Yo creo que Badaracco ubicaba aquí el objeto enloquecedor, porque en estas condiciones el niño no puede tener una salida del estadio del espejo. ¿Y qué pasa en la adolescencia? Tenés un minuto, Alberto. Bueno, yo lo que voy a postular y después, en todo caso, lo explico un poco más, es que en la adolescencia tenemos que vernos con el fracaso del fantasma, fundamentalmente, y que esto lleva a toda la clínica del vacío, ¿sí? Trastornos de la alimentación, adicciones, violencias, y el otro desencadenante son melancolizaciones y todas las consecuencias de este efecto de melancolización por esto último que dije, ¿sí? Ahora quería citar una última frase que encontré de Raquel Goldstein, de Raquel Sack de Goldstein, donde dice que estos desgarros tempranos del yo lo transforman a este niño adolescente en un muerto vivo que busca su propia imagen en la mirada de alguien para que le confirme su existencia. Bueno, paro acá y después sigo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ya tenemos alguna pregunta pendiente para vos, pero esto va para la segunda ronda. Me pidieron que silencien los micrófonos quienes no vayan a hablar. Ahora es el turno de Hilda Katz. ¿Qué tal, Hilda? Adelante. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por este encuentro que planeó la Secretaría Científica y por la invitación. Voy a continuar, digamos, con lo que trae Alberto, ¿no? Porque me hiciste acordar a McEwan en el libro La Ley del Menor, dice, ese adolescente quería lo que quiere todo el mundo, un sentido. Y como analistas no podemos desconocer la subjetividad de la época en la que estamos inmersos junto con nuestros pacientes y que nos reclama, como estamos viendo, una interrogación permanente con respecto a nuestra labor profesional, pero también a los mandatos biopolíticos del entorno, teniendo en cuenta que Castoriadis propone su idea del imaginario social instituyente, en el que la sociedad no es la simple sumatoria de individuos o de sus interacciones, sino que es una red cambiante de significados que va configurando modos de comportamiento y creencias mediante los cuales la sociedad se conserva como tal. Continuando con lo que decía Alberto, vemos que en la actualidad nos encontramos en la consulta con altísimos niveles de narcisismo, incapacidad de culpa, desborde en la acción erótico-destructiva, casi en algunos casos nula capacidad de reparación, consumo de estupefacientes, alcohol, y en muchos casos como una desafiante burla ante toda figura de autoridad. Adolescentes muchas veces melancolizados y o desenfrenados que reclaman mediante estallidos de furia y conductas autodestructivas lo que nosotros creemos que sería un límite.
un continente para el pánico, el miedo y el terror que los inunda, que nunca, como decía Alberto, nunca pudo ser contenido ni nombrado por un otro que lo albergue. Vemos cotidianamente padres no dispuestos a privarse, ¿no? Digamos, a dar lugar a que el niño pueda anidarse y el adolescente separarse para subjetivarse. ¿Qué pasa cuando falta la falta? La respuesta y consecuencia parece obvia. Los niños y los adolescentes en la sociedad actual vemos que muchas veces ocupan el lugar, como decía Alberto, de objeto, ¿no? Yo le digo objeto de consumo, que no pueden consumar su propia vida. En muchos casos, en lugar de desecho, objetos de sujeción, pero no sujetos pasibles de objeción, de que puedan confrontar. En otros parecen haber devenido amos de la familia, donde toda la dinámica gira a su alrededor, engañosamente. Y nos encontramos con lo que yo vengo ya trabajando desde el año pasado y lo publiqué en la revista Docta de Córdoba, lo que he denominado un adulticidio, término que no está en oposición al de filicidio, sino que desde mi perspectiva lo complementa, ya que destaca la ausencia de adultos y la letalidad de la misma. Y así, ontológicamente aturdidos, nos encontramos y nos enfrentamos al impacto de los escenarios violentos que circundan una infancia y juventud vulnerables, sensibles por su definición en sus búsquedas de ambientes subjetivantes e incluso adultos confundidos que nos compelen a lidiar con particulares formas de desamparo, desintegración y errancia, que expresan modos diferentes de experimentar la marginación, pero la marginación en todas las clases sociales. Eso es lo que quería destacar. De esta manera, en esa potencial combinatoria de desamparo y omnipotencia, como un círculo vicioso que se potencia entre sí, vemos que la constitución de la subjetividad del ser humano podría ser irremediablemente vulnerada, quedando trágicamente vaciada por la especularidad de la imagen. Pensemos en todo lo que está sucediendo ahora. Esa imagen como certeza totalitaria que se impone como una única verdad, donde la ausencia de una mirada implicada, comprometida, dejaría el lugar a la hiperpresencia de una mirada vigilante, descarnada y robotizada. No nos olvidemos de Orwell en 1948, que escribió 1984. O sea que la caída de la eficacia de la ley paterna y sus derivaciones nos llevan a replantearnos el mito de Edipo desde otros vértices simbolizantes, ya que las palabras perdieron su peso o funcionan como mandatos superyoicos que como tales impelen a gozar, desdibujando los límites donde no se exige la renuncia a la satisfacción inmediata, el just do it, hacelo ya, sino que se la incentiva, ya que el deber ahora es gozar, en contraposición a lo que dice Lacan, que la verdadera función del padre es fundamentalmente unir y no poner en oposición un deseo y la ley. Así que podemos decir que en estos tiempos de predominio de la hipocresía y o cinismo, realmente lo que se enmascara es una cuestión muy arcaica que es el maltrato hacia la infancia y sus consecuencias en la adolescencia, donde ahora la demanda sería de niños y adolescentes suficientemente buenos, no de padres suficientemente buenos. Es decir, los padres piden niños suficientemente buenos, de lo contrario se los etiqueta, problema de atención, se los medica, donde hay un interjuego, desde mi punto de vista, cruel entre el filicidio y el adulticidio.
nos encontramos realmente con estados de orfandad psíquica en que no se puede dejar de sentir la fragilidad de ese edificio en ruinas que simboliza la parentalidad, el lugar de los adultos distraídos, abstraídos, en la mayoría de los casos que recibimos en consulta, si vienen a la consulta. Se ponen en evidencia el déficit de la transmisión a través de los vínculos de donación de sentido y de amor estructurante. Es una cuestión ética, cultural, filosófica y también económica, que da cuenta también del maltrato pediátrico y psicológico y la forma apabullante de la clasificación de los diagnósticos que hay en niños y adolescentes que permanecen aprisionados en el juego destructivo de una parentalidad filicida y adulticida, que de alguna forma lo que reflejan son los desórdenes de atención de los padres, de los cuidadores, podemos decir si queremos generalizar. Los padres, si los hay, muchas veces no están ni presentes ni ausentes, sino con una presencia que da la impresión extraviada de una ausencia, indiferentes, donde acá también de vuelta al revés, el hijo aparece como un fantasma flotando entre los dos, como está como en suspenso, en el espacio transicional de sus padres que no pueden dejar de ser hijos. Hay una idealización de la adolescencia, donde los déficits parentales también operan en la subjetivación del tiempo, produciendo un efecto de falta de corte simbólico, de límites. No nos olvidemos del colecho, que también lo han puesto de moda, donde muchos adolescentes padecen por estar instalados en una especie de eternidad junto a los adultos, donde en realidad son ellos los que pasan a ser, digamos, continuando un poco con lo que trajo Alberto, los objetos transicionales de sus padres, los ositos de sus padres. Si bien nunca se puede estar a la altura de una función, es cierto que el padre autoritario de la modernidad fue sustituido en la contemporaneidad por un padre más democrático, pero la mayoría de las veces aparece desvaído, desatento, con una trama vincular transgeneracional a su vez de sostén muchas veces ausente. Esto deja a los adolescentes sin la generación con la cual confrontar y vemos que los lleva a inventar sus propios ritos reguladores, sus propios emblemas identificatorios, incluso sus propios tabúes, sus propios códigos. Ante la carencia... Un minuto, Hilda. Muy poquito. Ante Sí. la carencia de guía. Bueno, entonces voy cerrando, ¿verdad? Por favor. En todo caso, para la segunda vuelta. Yo lo que quiero marcar también es que en su extraordinario ensayo, El complejo de Telémaco, Recalcati señala que hoy no se puede hablar solamente de complejo de Edipo, porque no hay un padre con el cual competir, a cual oponerse y matar. Porque lo que yo quiero señalar con el adulticidio es que el padre ha desertado de su lugar simbólico y con él desaparecieron el legado, la norma, la guía, con quién confrontar verdaderamente. Entonces, ausente el padre en nuestra cultura, o, digamos, los cuidadores que están en esa función tercera, ¿verdad? Es decir, nace lo que Recalcati llama el complejo de Telémaco, pero en contraposición a Ulises tenemos un padre que no quiere volver, ¿no? Es decir, o sea, que de alguna forma, a mi entender, el filicidio del que hablaba Raskowski se consuma hoy desde la perspectiva planteada en el adulticidio, donde un padre, función tercera, cuidador, hijo adolescente extraviado, una función paterna o tercera débil, que ha dejado vacío de quien ocupa el lugar que encarna la ley de la palabra, está perdido. Pero no solo se perdió, sino que se niega a volver. Por lo tanto, no hay legado posible. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? La función paterna diluida da lugar a la ilusión de que todo es posible, crea la falsa sensación de libertad, con el riesgo de ser así fácilmente manipulados y que sin
ideales se arrojen a un goce vacío y mortífero, como una de las formas veladas de la privación de la esperanza en un porvenir. Por eso, para cerrar, quiero decir un graffiti que estaba en la Universidad de Berkeley. Por falta de interés, el futuro ha sido cancelado. Paro acá, hay más, pero paro acá. Bueno, gracias Hilda por el esfuerzo de comprimir tantas ideas interesantes que sabemos que siempre aportás. Ahora vamos a María Fernanda Rivas. Adelante. Habilita el micrófono, Fernanda. Ahí estoy. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, bien. Bien, interesantísimas las ponencias de Hilda y Alberto. Un placer poder compartir este espacio con colegas de esta trayectoria. Quería agradecer al equipo de Secretaría Científica y especialmente a Mirta Goldstein por esta invitación, a Eduardo, por supuesto, por coordinar esta mesa, y a mi querido equipo del Departamento de Pareja y Familia, con quien siempre charlamos acerca de estos temas. Bueno, me gustaría abordar el tema desde la perspectiva vincular familiar. En especial quería referirme a las vicisitudes de la salida exogámica como proceso de desprendimiento de los jóvenes, de la familia, que comienza en la pubertad, continúa en la adolescencia y la juventud, y que puede considerarse una de las etapas del ciclo vital familiar. Freud, en Metamorfosis de la pubertad y en la novela familiar de los neuróticos, menciona la importancia que tiene para el individuo la tarea de desasirse de la autoridad parental y las dificultades que pueden generarse en esta tarea. Agrego además que estos son procesos que están atravesados por las vicisitudes de la cultura y de la época en la cual se desarrollan, porque pensemos, por ejemplo, los casos de nuestros padres o abuelos que emigraron desde Europa durante la guerra o la posguerra, muchos de ellos siendo adolescentes y separándose de sus familias, ¿no? O los matrimonios concertados entre familias, en los que a los jóvenes se los casaba a muy temprana edad, por ejemplo, o se casaba a un adolescente con un hombre mayor, o así también, por ejemplo, la costumbre de heredar el oficio o profesión de la familia sin posibilidad de desarrollar ninguna vocación propia. La adolescencia o la juventud es una franja de edad que se encuentra especialmente afectada en este momento, porque los adolescentes son deambuladores, son exploradores, necesitan experimentar en el campo extrafamiliar y son comparadores de su familia con otras familias y necesitan fundamentalmente al grupo de pares, de los cuales están muy privados en este momento. En el contexto actual yo observo que en muchos casos este proceso se está viendo obstaculizado o demorado y que pueden desplegarse comportamientos regresivos tanto en el joven como en la familia, ¿no? Quisiera hacer foco en la conmoción familiar que implican estos movimientos de desprendimiento de los jóvenes, porque son momentos en los que los familiólogos decimos que pueden enfermarse los vínculos. Y tengo en mente para esta presentación la clínica que encuentro en el campo en el que trabajo con alguna frecuencia, que algo les voy a contar, que tiene que ver con familias disgregadas, muy peleadas, divididas en bandos, en las que padres e hijos comienzan a desconocerse, muchas veces luego de una separación conyugal conflictiva u otro tipo de distanciamiento, y se transforma lo familiar en siniestro. Y sucede que no quieren verse, a veces ni siquiera pueden nombrarse, se convierten en innombrables, se pierden las denominaciones que implican cariño, respeto o señalan diferencias generacionales.
se producen entonces fenómenos de desnarcisización, que es uno de los riesgos en la etapa de la adolescencia. Acá estoy tomando ideas de Hugo Bleichmar, que plantea los procesos de narcisización como procesos intersubjetivos y que por supuesto pueden fallar. Y yo agrego que son procesos de ida y vuelta entre padres e hijos, que son procesos de readopción mutua en determinados momentos. Quería mencionar qué puede suceder en una familia en el momento de la salida exogámica de los hijos. Yo pensé en 3 opciones, seguramente hay muchísimas más, pero a los fines de una exposición muy, muy sintética. Por ejemplo, hay una posibilidad en la cual la familia puede comenzar a prepararse para una relación con el hijo adulto a través de un proceso que implica un duelo familiar, y después deviene de este para el hijo la habilitación hacia el mundo de los derechos y de las posesiones, como por ejemplo estudiar, trabajar, ejercer la sexualidad, formar pareja, tener hijos, tener pensamiento propio, etc. Los nombro de esta manera porque en algunos de los casos que me llegan, estos derechos se viven como vulnerados y son reclamados a través de la justicia. Otra opción sería el encierro endogámico, una no salida dentro de la familia, cuando predomina una actitud de impedimento de crecimiento de los hijos y una prohibición de buscar los objetos de amor fuera de la familia, no siempre a través de la vía verbal, más bien esto sucede a través de la vía transpersonal. En esta opción tenemos riesgo de actuaciones incestuosas o incestuales que no necesariamente involucran a la sexualidad, pero sí ponen en evidencia intensas ligazones afectivas a padres o hermanos a través del amor o del odio. Los chicos pueden quedar atrapados dentro de mitos familiares destructivos, este es un riesgo, y existir riesgo de acciones de intrusión o colonización de la psique de los adolescentes por parte de otros miembros de la familia, como lo plantea Ana Nicoló, por ejemplo, ¿no? Es decir, impedidos de desarrollar su subjetividad y su propio pensamiento. Y la tercera opción sería la de las expulsiones o autoexpulsiones, los desalojos o los autodesalojos, que implican crecer solo y de golpe para los chicos y que generan sentimientos de orfandad. Me refiero a cortes drásticos, a veces distanciamiento geográfico, porque para poder desprenderse y discriminarse se requiere a veces tomar mucha distancia, y en los cuales se recrean fantasías de autoengendramiento. Esta es una idea de Alberto Eiger, que tiene que ver con negar el linaje, negar los orígenes, quedarse sin historia, en definitiva. O la errancia, por ejemplo, esto de vagar sin rumbo. En este contexto puede haber riesgo de embarazo adolescente o embarazos con compañeros que no son afines para compartir la crianza del hijo, y son casos en los que los abuelos, por ejemplo, a veces tienen impedido el acceso a sus nietos. Este es un derecho que también a veces es reclamado por vía de la justicia y que muchas veces necesita del apuntalamiento nuestro, es decir, del ámbito psi. O muchas veces, en otros casos, los hijos pueden ser entregados como ofrendas a los padres para poder salir de la familia. Otro riesgo sería el de agrupación en pandillas que hacen las veces de familias sustitutas y que llevan a conductas transgresoras de la ley. En las dos últimas posibilidades que mencioné, existe la posibilidad de la existencia de violencia intrafamiliar, física o psicológica, en la que los jóvenes pueden ser víctimas o victimarios, ¿no? O victimarios. Y si tengo unos minutos, Eduardo, para mencionar un par de viñetas. Sí, 2 minutos. 2 minutos, bueno. Muy cortitos, son viñetas de ficción.
3 minutos. Bueno, viñetas de ficción, para ejemplificar a qué tipo de casos me refiero, ¿no? Martu tiene 20 años, vive con su mamá, sus padres se separaron hace 3 años, entre episodios de violencia y innumerables denuncias. En este bando familiar está prohibido nombrar al padre. A lo sumo la madre le dice el difunto. Martu desea terminar su carrera e irse a vivir a un país muy lejano sin poder precisar cómo haría para subsistir. Luego de extinguirse una medida perimetral por la que al padre se le prohibía acercarse a la familia, Martu, luego de un tiempo de confusión y rechazo, comienza a verlo. A partir de ahí, la convivencia con su mamá se hace casi insostenible, generándose graves episodios de violencia entre ellas, sobre todo cuando vuelve de estos encuentros. Al regreso de una de estas expediciones, toma pastillas en un intento de dejar de vivir, ¿no? Y otra viñeta se trata de un joven de 14 años cuyo padre se separó de su mujer e inició una nueva relación afectiva. Él permaneció viviendo con su mamá, quien mostraba ostensiblemente su injuria por el abandono, y su abuela. Su padre siempre intentó acercarse a él y estuvo presente incluso económicamente. Al año de la separación falleció la mamá repentinamente, quedando este joven con la abuela materna. Él aparece como el portavoz de una única versión de la muerte de su mamá, un mito familiar, decimos nosotros, ¿no? Dice, Adrián, porque nunca le dice papá, mató a mi mamá. Rechaza a su padre, no quiere verlo ni nombrarlo, ni tocar los regalos que intenta acercarle. Abuelos, tíos y primos paternos sufren el mismo destino y quedan amputados de la vida de este joven. Bueno, dejo acá por ahora. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Bueno, yo quería brevemente hacer una pequeña intervención que me quedó de antes, que tiene que ver con que en estas épocas nuestra bibliografía se basa bastante en series y películas. Si bien a todos nos han gustado tradicionalmente, estamos mucho más consumidores de esto. Y viene a mi mente una serie inglesa de humor negro inglés muy recomendable, que traducida sería El fin de este mundo maldito, y que en inglés sería algo así como The End of This Fucking World. Y es la historia de 2 adolescentes extraviados, provenientes de familias disfuncionales, que se juntan para acoplar sus destinos, ¿no? Muy recomendable. Bueno, después de estas intervenciones tan ilustradoras y sesudas, vamos a tratar de dar cabida a las intervenciones que nos van llegando a través del el chat, ¿sí? Son muchísimas. En principio voy a nombrar a quienes estamos registrando para después dar alguna cabida a las preguntas. La primera pregunta es de Perla Frenkel para Alberto Álvarez, apenas terminó su intervención o mientras la estaba haciendo. Después Alberto Cabral, María Cristina Morales, Beatriz Elser, nuestra secretaria científica Mirta Goldstein de Weinstock, Felisa Wider, Juan Pineta, Irene Saposnikov, Raúl Massino, Sara Sussman de Arviser, Nora Binacur, Judith Kanziper, Annie Krieger y Beatriz Mónaco, hasta donde llegué. Como verán, son muchísimas y trataremos de ir dándole cauce a algunas de ellas. Como el primer expositor fue Alberto Álvarez, ahí llegó la pregunta de Perla Frenkel, referida a qué es un padre real, complementada después por qué decís, Alberto, con respecto al superyo. Vayan anotando, porque los destinatarios o quien crean ser destinatarios de las preguntas,
Alberto Cabral nos dice que Colette Soler acuñó la noción de narcinismo para dar cuenta de ese acoplamiento de narcisismo y falta de culpa que evocaba Hilda. Y felicita por las intervenciones. Beatriz Seltzer dice que es importante diferenciar el concepto de falta, aquello que no hubo, reconocimiento de un otro, la alteridad, y aquello en donde hubo demasiado sin límite, sin falta. María Cristina Morales habla de la caída de la función paterna y los padres como amigos, y muchos negando las diferencias generacionales. Considero que dejan a los jóvenes sin figuras que los apuntalen en su crecimiento, desarrollo e identidad, y los modelos sociales que los rodean. Evidentemente se refiere al adulticidio del cual nos hablaba Hilda. Mirta Goldstein, ¿qué pasa con los adolescentes a quienes no les pasa lo riesgoso, sino lo adaptativo? Y hasta normalización de la adolescencia, un poco a lo que yo me refería anteriormente. Felicia Wither quería preguntar a la mesa si piensan que estas cuestiones tienen alguna diferencia de constitución de una subjetividad fallida actualmente, incluso con la pandemia, o aparece con el apogeo de los medios electrónicos y la necesidad de los adultos de permanecer en eterna juventud, borrando las diferencias. Bueno, y vamos a cerrar esta tanda con una pregunta de Juan Pineta, que dice, ¿es posible pensar la ausencia de donación de función límite como un mal de la época, donde los adultos están más ocupados, más concentrados, en la supervivencia narcisista, pero también económica, en un contexto de incertidumbre cada vez mayor? Así que les paso la palabra, vayan tomando quienes se sientan interpelados por las personas que han intervenido. Bueno, ¿puedo decir algo con respecto a lo del padre real? Bueno, un padre real, tenemos varias instancias de padres, ¿no? Pero el padre real es aquel que es capaz, me parece, de prohibir, pero de alguna manera una privación, una privación. Y lo del super yo, tenemos dos cuestiones. A mí me parece que una cuestión tiene que ver con lo social, con el discurso capitalista, esto que traía Hilda, de esta nueva imposición a gozar en detrimento del deseo, ¿sí? A gozar y a gozar de bienes, de objetos, de gadgets. Una cuestión que me gustaría desarrollar en relación al super yo es la relación también con el narcisismo, en el sentido de, al quedar atrapados en esa imagen del espejo y no agujerearla, no poder agujerearla a través de lo real, hay un super yo muy tanático, ¿sí? Muy sádico, muy tanático, y que me parece que esto tiene que ver con esa cuestión que varios traían también, con las fallas de las funciones paternas, los padres como amigos o los padres despreocupados, ocupados en otras cosas, la sobrevivencia, la subsistencia. Estos adolescentes captados en esta imagen adaptativa, ¿sí? Podríamos decir en un falso self de lo que nos traía Winnicott, pero esta idea de armar un yo real, los deja, me parece, muy con peligros de
enfermedades psicosomáticas, de accidentes, aparentemente no provocados por ellos, pero sí es uno de los posibles desenlaces de estos adolescentes tan adaptados. Bueno, gracias Alberto. ¿Puedo decir algo? Seguimos el orden. Pues, seguimos el orden. Bueno, gracias. No sé si Fernanda... bueno, yo escuché un poco, muchísimas gracias, y escuché, siguiendo lo que dice Alberto, parece que nos combinamos, y traté de para complejizar aún más el panorama. Sabemos que las fronteras de las generaciones se borran o se derriban, y el modelo ofrecido por los padres parece superado, y muchas veces lo es, en algunos casos, por alguna de las preguntas, creo que era Felisa, por las innumerables, hay mucho ruido, hay mucho ruido de micrófonos, si lo pueden apagar. Parece superado por las innumerables innovaciones tecnológicas de estos últimos años en materia de comunicación, que amplían la brecha, ¿no?, y la desdibujan. Entonces, nos encontramos con niños y adolescentes y adultos como en un caos donde reproducen toda la violencia. ¿Pero de qué? Como de una sociedad de hermanos huérfanos, ¿no? Esto es, digamos, y que en el caso de los adolescentes siguen oteando el horizonte, esperando un padre que está extraviado, que ha desertado de ese lugar simbólico. Pero, ¿por qué? Porque estamos también en una sociedad que cuestiona su eficacia. De pronto aparecen, ¿dónde están los adultos o los cuidadores con respecto a cómo a veces son absolutamente manejados por determinados y manipulados por, como decía Fernanda, ¿no?, ante la falta de familia, bueno, la familia mafiosa, entre la falta de padre, el protopadre de la horda primitiva, nos hablaba Freud, que también pueden estar perversamente manipulados. Pero a lo que yo voy, ¿no?, es que hay que tener en cuenta que el padre, la función tercera, la función paterna, etcétera, se puede mantener como garante de la ley solamente, tenemos presente a Castoriadis, si el imaginario social instituyente lo considera y lo sostiene como tal. Y en las sociedades posmodernas sabemos que este lugar cae, como acontece en la actualidad, y al debilitarse la red que da sustento a la figura, a su figura, digamos, se desvanece esa función, perdiendo en el acto su eficacia simbólica. Y este hecho se puede observar en todas las clases sociales, ya sea desde lo cultural, lo social, lo económico, como decía Juan Pineta, distintas demandas, pero pierde su eficacia simbólica. En ese sentido, me pregunto por el adulticidio, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa con esa especie, esa otra forma que adquiere el filicidio? Porque cuando yo busqué la palabra, y esto viene como anécdota, cuando busqué la palabra, digo, a lo mejor ya existe la palabra, a ver qué significado tiene, no la encontré. Lo único que encontré es adulticida. ¿Y saben qué son los adulticidas? Son todos los insecticidas que se usan para matar los insectos adultos para que no se reproduzcan. Me pareció la anécdota a considerarla. Así que me encontré con un montón de métodos para matar los insectos adultos. Eso es el adulticida, pero no con adulticidio. Entonces, digamos, en ese sentido creo que quizás se responde a muchas preguntas, porque algunos ya me conocen. Yo empecé a investigar hace unos años este tema también, y hemos presentado con Fernanda, es decir, en distintas mesas, y yo siempre preguntaba la frase que dice Golding al final del Señor de las Moscas: ¿hay algún adulto acá cuando se encuentra con esa sociedad, digamos, de hermanos huérfanos, que eran los chicos en la isla, donde había habido un adulticidio, porque en el avión habían muerto todos los adultos y se habían tenido que armar solos? Había quedado un solo adulto que lo cuidaron, pero se desvaneció también, murió. Y entonces, ¿hay algún adulto acá?, se pregunta. Era una sociedad de hermanos huérfanos que reproducían toda la violencia,
de la sociedad, ¿no? Desde sus distintas maneras, y se estaban matando entre ellos. Entonces, eso fue lo que a mí me inspiró a investigar. Bueno, ¿hay algún adulto acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta función? Y llegué a lo de adulticidio, llegué al insecticida, pero bueno, era esto lo que quería decir como anécdota. Hilda. Vamos ahora, Fernanda, para cerrar esta primera vuelta y después leo algunas preguntas más. Sí, yo estuve anotando algunas preguntas que puedo responder. No todas puedo responderlas, me parecen muy interesantes. Una en la que me quedé pensando es ¿qué es un padre? ¿No? Hay alguien que preguntó qué es un padre, que una pregunta muy, muy sencilla y muy difícil a la vez. Después aclaró que es un padre hoy, no que es un padre real. Sí, pero bueno, sí. Bueno, vale igual como disparador. ¿Qué es un padre hoy, digamos, no? Pensaba en eso porque yo pienso mucho en el contexto, ustedes lo han tomado los tres en sus exposiciones, ¿no? El contexto, lo epocal, por supuesto que hoy un padre no es lo mismo que hace, no sé, en la época de Freud o en la era medieval, digamos, ¿no? Creo que son también construcciones epocales, ¿no? También podemos preguntarnos qué es un hijo, qué es una familia hoy, digamos, con toda el agua que ha corrido bajo el puente y con todos los nuevos modelos familiares que tenemos en este momento. Bueno, digamos, yo tengo la posibilidad de tener contactos con la familia a través de la justicia, de la vía judicial, ¿no? Y me pregunto siempre, en función de todas estas nuevas leyes que habilitan nuevas posibilidades de familia, ¿no? Que les dan lugar, ¿no? Que les dan un lugar dentro digamos, del imaginario también, ¿no? Me pregunto siempre que si la familia construye a la ley construye a la familia, ¿no? Y es en ese contexto lo que llama la atención es que yo me encuentro con familias muy extrañas, ¿no? No son las familias tradicionales, y donde a veces vemos que tenemos que utilizar la expresión de imponer la ley, porque no es así, sino que se trata de mirar a las familias desde una actitud de respetuosa curiosidad, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces tenemos que ayudar a apuntalar ciertas funciones, ¿eh? Funciones que, bueno, que a lo mejor no son las mismas que en otras épocas, filiaciones que no son las mismas, tenemos toda una serie digamos, de lazos familiares, por ejemplo, que ya no son biológicos, entre hermanos, entre padres e hijos, tenemos nuevas novelas familiares, por ejemplo, con todo esto de la fertilización asistida, de las nuevas técnicas, ¿no? Tenemos nuevas teorías sexuales infantiles también. Bueno, no quiero irme del tema, pero quería transmitir justamente lo complejo de definir qué es un padre hoy, ¿no? Y además la idea de, como analistas, no ubicarnos, no tener una mirada crítica, porque creo que estamos en un momento de transición donde toda una serie de funciones se están construyendo. Bueno, esto se me ocurría agregar. Bueno, gracias a los tres. Alberto, que nos habla preponderantemente de su experiencia con pacientes graves, adicciones, el vacío, la falta de sentido. Hilda, que dentro de su vasta experiencia y su vocación artística también, nos habla hoy de un concepto muy interesante como este del adulticidio. Y por fin Fernanda, trayendo la perspectiva vincular y su muy amplia experiencia con todo lo que tiene que ver con las familias en el ámbito jurídico. Bueno, voy a otras preguntas que han aparecido. Irene Zaposnikov, frente a los desgarros del yo en la infancia, ¿cómo verían
¿cómo verían hoy algunas situaciones frente a esto? Nora Binacur, ¿no piensan que frente a esta ausencia de la función paterna también no hay un temor de los padres a sus hijos, dejándolos aún más solos? El temor a los hijos, el miedo a los hijos. Judith Kanziper, ¿no habría que aceptar al adolescente suficientemente malo también? Así como es importante, suficientemente malos, al decir de Green respecto a la madre. Raúl Massino, lo convulsionado del adolescente, ¿no será una forma exigida de convocar la presencia paterna, vivida como alejada y abandonadora, y no una patología? O sea, un llamado y no una patología. Annie Krieger, los padres son adultos desorientados. A veces los psicoanalistas lo olvidamos. Beatriz Mónaco felicita a Hilda por su excelente exposición y le pide si puede extenderse más sobre el complejo de Telémaco que resalta recalcar, además de felicitaciones para los tres. Alicia Ciancio, adulticidio que deja a los hijos sin tener un alguien con quien confrontar y abre el replanteo de un Edipo. ¿Quién mata a quién? Norma Cavalieri dice que se dijeron cosas muy interesantes, esto de trabajar y sacar a la luz la subjetividad de los jóvenes con las marcas de la época. Verónica Prada, ¿cuáles serán las nuevas modalidades de confrontación o diferenciación en la cultura actual? Ana Cigarroa, Fernanda, me interesa tu aporte sobre embarazo adolescente, si podés ampliar. A ver, bueno, tenemos acá una de Sara Subman. Muchos adolescentes que practican el cortarse son producto de estar inmersos en numerosas peleas familiares. Prefieren el dolor físico para anular el dolor psíquico. Bueno, seguramente que no vamos a poder nombrar a todos y les agradecemos mucho las participaciones. Hay una tanda más, pero me parece que vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer una tercera vuelta. Bueno, alteremos el orden alfabético, ya que Hilda está pidiendo la palabra. Habilitate el micrófono, Hilda. Bueno, yo partía, Lacan dice que solo el juego jugado con el padre, el juego que gana, el que pierde, es el juego que vale, ¿no? Que permite, el juego jugado con el padre, el juego que gana, el que pierde, le permite al niño conquistar la vía por la que se registra la primera inscripción de la ley. Ahora, con respecto a esto, y como un poco juntando todas las preguntas, porque por ahí dijeron un adolescente suficientemente malo. Por supuesto, el adolescente tiene que ser como es, ni malo ni bueno. El problema es que en vez de madre suficientemente buena, se espera hijos suficientemente buenos para no perturbar a los padres. Se ha invertido la situación. O sea que en ese sentido era que yo lo marcaba. O sea que los adultos en su función de confrontación, vemos que están en general desaparecidos de la escena, ya sean los padres, la sociedad, la cultura, la ley. Es decir, como Giovanni Sartori, que tiene muy estudiadas estas cuestiones desde lo sociológico, dice, sin buenas instituciones no hay nada, ni política, ni cultura, ni civilización que dé un sentido. Y parece que de eso se trata, que dé un sentido, ya sea en lo económico, lo sociocultural, lo legal, lo psicológico y lo institucional. Y también quería remarcar que es cierto que no podemos nosotros responder a esto con un pensamiento lineal. Tenemos que tener un pensamiento complejo, como nos decía Morín, para poder contener, como decía recién Fernanda, todos los cambios cualitativos que se están dando a un ritmo muy acelerado en todas las áreas
incluida en el psicoanálisis, ¿verdad? O sea, que la linealidad de los mapas cerrados no nos sirve. O sea, obturan las fronteras y realmente implican riesgos por nuestra tarea. O sea, que nos tenemos que meter en ese caos, ¿no? Partiendo, digamos, de cómo hacemos para que se dé, que están preguntando, esa confrontación, cómo se puede dar. Es decir, bueno, esto lo dejo porque da para el tema de la donación de sentido y también la donación de función límite, porque tomando, digamos, lo de Winnicott, por ejemplo, el poder decir que no es algo muy difícil en el adulto hoy, porque también hubo entre las preguntas, porque predomina el amiguismo. Y entonces decir que no es realmente diferenciarse y también poder soportar el odio cuando uno dice que no, ese odio que también es constitutivo, porque Winnicott decía que lo peor es una educación sentimental, que es lo que vemos en muchos casos ahora, esa educación sentimental que no incluye la agresión, como en la parte de la lucha para la vida, y justamente el decir que no la incluye como parte constitutiva en la construcción de la subjetividad, nada más y nada menos. Gracias, Hilda. Alberto, ¿querés decir algo? Sí. Quería seguir con la cuestión de el padre hoy, ¿no? Yo, bueno, se dijeron ya bastantes cosas, pero yo diría, es un padre que no se la crea, ¿no? Que no se la crea en el sentido que puede o que no puede, y que pueda dar un lugar, ayudar a construir un lugar para ese hijo. Eso es lo que me parece que está muy dificultado. Un lugar psíquico, ¿no? Un lugar donde ese hijo pueda ser alojado y él poder instrumentar algo de la ley. ¿Pero qué es lo de la ley? Transmitir que el todo no se puede. Me parece que esta es la sanción edípica fundamental, ¿no? Y que va a ser una posible interdicción al incesto, porque si no, yo creo que lo del Edipo, si bien hay que reformularlo en algunas cuestiones no tan clásicas, pero me parece que es un operador que si lo desempolvamos un poco, es muy importante, ¿no? Actualizarlo, traerlo y sacarle y tener el funcionamiento de la esencia de lo que es la prohibición. Ahora, lo otro que quería traer, que me pareció muy, muy lindo también lo de María Fernanda, todas las diferencias que ella hace en relación a los adolescentes, esta oposición de adquisición de derechos, esa errancia que trae al final y lo expulsado o autoexpulsado, los encierros endogámicos, las actuaciones incestuosas. Me parece que esto se ve mucho y es muy importante en la clínica, ¿no? Yo diría que lo que nos enfrenta también los adolescentes, y esto me parece que desde el psicoanálisis es lo que podemos aportar, es que esto es un momento donde esto se puede reconstruir, ¿no? Armar algo que no fue, armar algo que no estuvo o que estuvo mal armado. Me parece que es un momento princeps donde los psicoanalistas podemos operar y es una posibilidad real de cambio, ¿no? Y entonces me preguntaba también qué posición ubicarnos en relación a la transferencia, por ejemplo, ¿no? Si como solo un lugar de repetición o un lugar donde poder ubicarnos rectificando a este otro expulsador, a este otro que lo hunde en el anonimato, que no lo puede nombrar, como decía Hilda, ¿no? O violento o ausente, ¿sí? Entonces me parece que ahí nosotros podemos jugar y jugarnos con nuestro ser de analistas y favorecer estos cambios y estos armados
que el adolescente va a tener que jugarse él también para rescatar rasgos del padre, rasgos de la madre, rescatar algunos, la relación al linaje. Bueno, es un trabajo, me parece que la tarea nuestra es poder ofrecerles esta posibilidad y ofertarles esta nueva vuelta en la vida, ¿no? Bueno, no es nada fácil, pero me parece que es lo posible. Bueno, gracias Alberto y gracias por destacar la nueva oportunidad que significa el análisis en lugar de nuestro como analista y la nueva experiencia relacional que esto significa, más allá de las repeticiones transferenciales, lo nuevo que se puede aportar. Me parece que esto es muy, muy importante y esperanzador y nos da un lugar significativo a los analistas. Fernanda. Sí, quería decir algo en relación a esto último que dijo Alberto y lo que decís vos, Eduardo, ¿no? Sí, yo trabajo mucho en casos en los cuales veo que se destruye, digamos, la relación padre-hijo, ¿no? Se perturba el vínculo, cuando a lo mejor el vínculo venía bien hasta determinado momento, ¿no? No tiene que ver con una cuestión del pasado, tiene que ver a veces con una cuestión puntual del presente, puede ser una separación muy conflictiva, alguna cuestión del contexto, ¿no? Y ahí nos encontramos con algo actual. Y la verdad es que muchas veces tenemos que apuntalar ese vínculo para reconstruirlo, para ayudar a que se pueda reconstruir, ¿no? Es el campo de las revinculaciones. El trabajo se llama así, las revinculaciones, con lo dificultoso que es todo esto, ¿no? Y ahí aparece lo que yo decía, esta desnarcisización de los vínculos, que es una de las posibilidades, ¿no? Es decir, tomando algo que decía Alberto en su ponencia cuando se refería a His Majesty the Baby, este vínculo afectivo de sobreestimación que debe, por supuesto, que debe estar presente para que el sistema narcisista funcione entre padres e hijos, ¿no? Y bueno, que a veces puede fallar, a veces puede haber desnarcisizaciones, por más que haya habido buenos procesos de narcisización, ¿no? Y que tenemos que acompañarlo a veces, pensando que no solamente tiene que ser His Majesty the Baby, también tienen que ser sus majestades los padres. Esto me parece importante, ¿no? Como procesos de ida y vuelta. Es decir, para los hijos también es importante poder admirar a sus padres para poder crecer saludablemente. De hecho, por ejemplo, Kohut es un autor que dice, digamos, que nombra la importancia de que los hijos puedan admirar a sus padres y denomina imago parental idealizada a la imagen que se forman los hijos respecto de sus padres y que les va a servir en su futuro cuando necesiten sentirse héroes, dice él, ¿no? En este sentido quiero destacar esta cuestión de ida y vuelta, estas readopciones a las que yo me refería y que a veces nosotros como psicoanalistas tenemos que apuntalar cuando los vínculos se perturban o se enferman. Eso en relación a esto. Y después quería tomar, no sé si ahora o bueno, esperar un poquito más al diálogo, porque hay un par de preguntas en relación al embarazo adolescente, en relación a los hijos que entregan a sus hijos a los abuelos. No sé si puedo hablar ahora sí, o después. Fernanda, vos quedaste en último lugar, ahora empezamos la vuelta al revés. Bueno, en relación al embarazo adolescente. Preguntas, sí. Así que, dale. Bien. Yo nombré distintas posibilidades de salidas exogámicas o de no salidas también, ¿no? Y en ese contexto hablé del embarazo adolescente como uno de los riesgos que bueno, muchas veces ocurren en entornos familiares que no se encuentran en condiciones de acompañar a un adolescente en su salida exogámica.
algo sucede, ¿no? En esos vínculos. Muchas veces tener un hijo de esta forma, a través de una actuación, es una forma de tener algo propio, en un entorno familiar muy, muy impeditivo, en el cual es muy difícil tener cosas propias, digamos, como pensamientos propios, como, bueno, no sé, cosas básicas, esto de quedar atrapados a lo mejor en el encierro endogámico. Y estas son formas fallidas, por supuesto, cuando se dan embarazos, digamos, sin planearlos, o a lo mejor a partir de relaciones que son relaciones esporádicas, no son dentro de una relación que permita alojar a ese embarazo, ¿no? Y digo que son salidas fallidas porque lo que termina sucediendo es que estos hijos, por lo general, son criados por los abuelos, con lo cual, bueno, se produce una no habilitación del hijo adulto, del hijo joven como padre, y en realidad no se produce la salida exogámica de la que estamos hablando, ¿no? Y también, bueno, había nombrado esta posibilidad que se da en algunas familias de que los hijos sirvan como pasaporte, digamos, entre comillas, para la salida exogámica. Estos hijos que son entregados a los padres como una manera de, bueno, como una manera de ofrenda para poder tener una propia salida, digamos, una salida exogámica, y a partir de ahí poder desarrollar una subjetividad, digamos, ¿no? Son casos con los que yo me he encontrado en la clínica, sobre todo de la clínica entre abuelos y nietos, que es muy interesante también, ¿no? Bueno, gracias Fernanda. Si les parece, leo 3 o 4 preguntas más y ya tenemos unos 10 minutos aproximadamente para ir redondeando. Y pidiéndole disculpas a quienes no podemos leer las preguntas, pero algunas de ellas ya fueron de alguna manera contestadas porque iban subsumidas en otras que también se hicieron. Nuestra presidenta Claudia Borenstein dice: ¿qué piensan los expositores sobre la importancia del grupo adolescente, constituyente de la identidad que lo ampara de su salida del mundo infantil y espacio transicional hacia la adultez? Y acaba la pregunta: ¿la cuarentena ha debilitado los lazos del grupo adolescente? ¿Qué han observado? Parece interesante por la actualidad, ¿no? Graciela Jolodenko: ¿hay nuevas sexualidades infantiles o adultos que incrustan sus historias en los niños? María Constanza Pérez Famular cita a Leclerc y dice, en Matan un niño, que no solo tiene que matar a sus padres, sino a ese niño, His Majesty the Baby, sea joven o adulto, de lo contrario quedan en tinieblas. Mónica Toscano felicita a la mesa y nos habla de la necesidad de una autoridad posible en la función paterna que se presenta hoy como más importante que la confrontación generacional. Bueno, y cerramos con 2 más, que Juan Pineta: ¿se deberá seguir hablando de función paterna o función límite redenominada? Y Laura Orsi: interesante lo de la mirada crítica de Fernanda Rivas y la idea de construcción. Bueno, paramos acá. Adelante, Hilda. Ponete el micrófono. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, hay varias temáticas, ¿no? Con respecto a si se sigue llamando función paterna o yo creo que habría que extenderlo al medio ambiente facilitador, ¿no? Que incluye la eficacia simbólica a nivel social de esas funciones parentales, de esas funciones terceras. Y la importancia también de nuestra presencia, instalando posibilidades en la familia ampliada,
para que el adolescente siga o continúe su proceso de subjetivación. Porque muchas veces se ve, como decía Fernanda, respecto a que se le da los bebés a los abuelos, como también una forma, yo insisto con esto, de darles objetos transicionales, para así los hijos dejan de ser los objetos transicionales de esos padres y le entregan a los bebés a cambio, digamos, ¿no? Pero no pueden hacerse cargo, digamos, de ese medio ambiente facilitador para que el niño o el bebé se anide y el adolescente se separe, ¿no? Buscando la subjetivización. En ese sentido, tomo lo que preguntaba Claudia respecto a la pandemia, y yo creo que sí, que todo esto se ha exacerbado muchísimo y el adolescente necesita del grupo de referencia, ¿verdad?, que serían los cuidadores, los adultos, el medio ambiente facilitador, la función paterna, que se ha registrado que si está presente disminuye bastante todo el tema del alcohol y de la droga. Depende cómo es esa presencia, por supuesto, ¿no? Y que justamente, el otro grupo que necesita el adolescente es el de pertenencia, que es el que nos dice Claudia, ¿no? El grupo de pertenencia se vio muy afectado, realmente muy afectado durante la pandemia por la imposibilidad de encontrarse y de encontrarse en la forma que se encuentran los adolescentes, que pueden estar juntos y no decir nada o hablar poco, pero el estar cerca. Sí, en ese sentido fue muy complicado, y lo que también fue muy complicado es la sobreexcitación endogámica que produjo el confinamiento, inevitable y necesario, pero que produjo como si se hubiese estado esperando estar a puertas cerradas para que se exacerben muchas situaciones, digamos, que tienen que ver con lo incestuoso, ¿no? Porque justamente los adolescentes tuvieron que estar cerca de quienes tienen que estar separados, de quienes tienen que empezar a separarse. Y entonces eso produjo bastante ruido, digamos, en los adolescentes, que a su vez encontraron sus espacios, si podían, a través de la tecnología, armando sus aislamientos preventivos de la excitación endogámica. No sé si respondo en totalidad, pero era una cosa como para seguir pensando desde un pensamiento complejo, desde la complejidad y no desde la linealidad, ¿no? Y cuando preguntaron que hablara más de Telémaco, bueno, lo que yo quería remarcar la situación es que se supone que Ulises, Telémaco llamaba a su padre y Ulises quería volver, pero había un montón de interferencias en esa vuelta, como sabemos, ¿no? Y que ahora nos encontramos con un padre que en general no quiere volver. Esa era un poco el juego de palabras que yo hacía. O sea, que el hijo de Ulises otea el mar ansiando el regreso de su padre que partió hacia la guerra de Troya. Telémaco lo espera para que restaure la armonía donde se impuso el caos absoluto, ya que todos destruyen el reino de Ítaca, pero para regresar Ulises deberá sortear todo tipo de peligros y tentaciones. Pero lo que lo guía es la misma ansia de reencuentro que hace a su hijo salir a buscarlo. No sabemos si eso pasa ahora. Y si no pasa, como analistas creo que tenemos que buscar la forma de instalar esa ansia de reencuentro, trabajando con lo transgeneracional, con la familia ampliada, digamos, con todos los elementos que tengamos a disposición. O sea, haciendo lo que podemos, con una mirada psicoanalítica. Muchas gracias, Hilda. Vamos a ir cerrando. Alberto, ¿qué tenés para decirnos en esta última? Bueno, había un comentario sobre lo convulsionado de los adolescentes y es más que nada una convocación a la presencia paterna. Bueno, creo que sí, pero no solo a la presencia paterna en el sentido de la función de un padre dentro de una familia, sino me parece que a toda la sociedad, porque esta cuestión de la decadencia del padre afecta y pone en cuestión los funcionamientos de todas las instituciones, ¿sí?, donde el adolescente está.
Entonces me parece que esto es lo que también tenemos que, en un psicoanálisis ampliado, tenemos que tener la mirada y la posibilidad de operar, ¿no? Yo recuerdo en el 2003-2004 tuve una intervención en un colegio primario en La Boca, donde había una situación de violencia de los chicos que llevaban armas, no se ponía, había mucha violencia tanto adentro de la escuela como afuera, en una escuela primaria, y se vio dos cuestiones importantes allí, ¿no? En el colegio había instaurado un duelo patológico por un director que había sido una figura fenomenal y que se había muerto, y que desde entonces no podía haber otro director. Todos eran destituidos por diferentes causas, no había autoridad, ¿eh? Se pudo trabajar eso. Y había otra cosa desde lo social, que los chicos lo denunciaron, los chicos de 6, 7 años, que las madres los abandonaban, ¿no? Entonces me parece que hablamos mucho de la función paterna fallida, pero también me parece que la función materna, que es por otro lado la que vehiculiza también la función paterna, también tiene fallas importantes, y no nos olvidemos que es la que transmite, en definitiva, este amor por la vida, ¿sí? A través de los cuidados, a través de la presencia. Esto que yo traía del sentimiento de vida, me parece que es transmitido fundamentalmente por la madre, siempre y cuando también esa madre tenga una terceridad incorporada. Ahora, en ese momento a mí me impresionó mucho las denuncias que hacían los chicos de los abandonos que eran sujetos por las madres, ¿sí? Y lo otro que traían también, ¿quién era? Juan, en relación a la función paterna, función límite. Bueno, es una función ejercida por el padre, por la madre, y que tiene que ver con el límite. Me parece que sí, pero no solamente con una puesta de límite de esto podés hacer o no, sino con una transmisión de algo fundamental, de esta prohibición de que, yo diría para sintetizarla, todo no se puede, ¿sí? Y que hace a una cuestión importante, porque cuando esto está instaurado, deja el aparato de funcionar en el sentido del puro goce y se instaura el deseo, que es otra cosa, el principio del placer, que es acotado, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el límite, sí, pero bueno, es una función. Podemos llamarla de distintas maneras, ¿sí? Y lo que traían de Matan a un niño, creo que sí. Yo lo que traía era que era importante la instauración de His Majesty the Baby y de este yo ideal, pero a su vez esto tiene que sufrir transformaciones, no puede quedar así, ¿sí? Bueno, Alberto, muchas gracias. Les agradecemos mucho a los 3 expositores, por supuesto a la Secretaría Científica por la organización de todas estas actividades, y especialmente a Estela Alam y Cecilia Moya, que estuvieron en la trastienda con las preguntas y las preguntas que iban llegando por el chat y por Facebook. Bueno, vamos a dar por concluida la reunión de hoy y los esperamos el martes que viene en nuestras habituales actividades de los martes a las 11. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo.